Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. Estoy muy contento de ver un buen número de personas aquí a la hora de la escuela sabática. Un pequeño cambio de programa, no el programa regular, sino una presentación más de la serie 15 principios de interpretación profética. Para los que tienen el manual, vamos a estudiar en nuestro primer tema de esta mañana, empezando en la página 401. La página 401, y luego ese es el principio en cuanto a la interpretación de símbolos, y luego en el culto de la mañana vamos a estudiar el principio de que es vital entender el santuario para entender las profecías. Antes de comenzar, tengamos una oración para pedir la bendición del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de ver la luz de este glorioso sábado. Qué maravilloso es poder tomar un día completo para cambiar nuestra rutina. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra y estudiar sobre la interpretación de los símbolos, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya. Gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. Uno de los principios de interpretación profética más importantes es la necesidad de saber cómo interpretar los símbolos de las profecías. En la página 401 tenemos algunas directivas en cuanto a cómo interpretar los símbolos. Así que vamos a empezar allí en esa página. El estudio de la Biblia en general y de las profecías en particular exige tiempo y esfuerzo. Es decir, para entender las profecías hay que excavar bajo la superficie. Hay que escudriñar las profecías, porque no siempre son fáciles de entender. También debemos recordar que los libros de Daniel y Apocalipsis no están ocultos. Los libros de Daniel y Apocalipsis se pueden entender. Es más, el Apocalipsis descifra el libro de Daniel. Por eso, en realidad, nosotros le decimos libro de Apocalipsis, porque esa es la palabra en griego, pero la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso indica que el libro de Apocalipsis se puede entender, porque es una revelación. El libro empieza, la revelación de Jesucristo. En el griego es el Apocalipsis de Jesucristo. Así que empezamos diciendo que las profecías se pueden entender, pero hay que dedicarles tiempo y esfuerzo. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. No es un libro que trata sobre dragones, monstruos, números misteriosos y símbolos esotéricos. El centro del libro de Apocalipsis, al igual que de Daniel, es Cristo Jesús. El libro no se enfoca primordialmente en movimientos políticos y tampoco tiene como fin satisfacer nuestra curiosidad futurista. Muchos estudian las profecías porque tienen curiosidad de lo que va a pasar en el futuro. El propósito central del libro es revelar a Cristo Jesús y estar listos para su segunda venida. El libro de Apocalipsis pronuncia una bendición especial sobre aquellos que leen, escuchan y obedecen el contenido del libro. No es suficiente leer el libro. Tenemos que escuchar el libro y tenemos que poner en práctica a través de la obediencia lo que el libro de Apocalipsis y por ende Daniel y las otras profecías contienen. Debemos tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, de estudiar correctamente el libro de Apocalipsis,
Porque al final del libro, en el capítulo 22, 18 y 19, dice Dios que el que le agregue al libro, Dios le va a agregar las plagas. Y los que le quiten al libro, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Así que estudiar el libro de Apocalipsis es algo muy serio. Interpretarlo equivocadamente tiene que ver con la salvación. Porque si le agregamos, Dios va a agregar las plagas. Si le quitamos, Dios va a quitar el nombre del libro de la vida. Ahora, tanto Daniel como Apocalipsis están saturados de lenguaje simbólico. De hecho, Apocalipsis 1:1, en las versiones en español, se usa la expresión que Dios le declaró a Juan. Esa no es la mejor traducción, que Dios le declaró el contenido del libro a Juan. En realidad, la palabra que se usa es Dios le señalizó o le simbolizó el contenido del libro. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro que presenta el mensaje de Dios en lenguaje simbólico. Y los símbolos hay que descifrarlos. Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una cosa que representa otra cosa. Por ejemplo, en el modo de hablar de hoy, el león representa valor. Simbólicamente el león representa valor. El cordero representa mansedumbre, simboliza mansedumbre. La rama de olivo representa paz. La paloma representa el Espíritu Santo y así sucesivamente. Es decir, que el lenguaje simbólico usa algo del mundo real para representar algo en un sentido mucho más amplio simbólicamente. La cruz, por ejemplo, representa el cristianismo. Cuando vemos una cruz sabemos que eso simboliza el cristianismo. Aún hoy en día tenemos la tendencia de usar lenguaje simbólico. Por ejemplo, en Colombia dicen, estoy más pelado que Pepe Guama. Ahora, posiblemente muchos de ustedes no entiendan, eso quiere decir que no tengo plata. En otras partes dicen, estoy partido. Depende del país, pero se está hablando en lenguaje simbólico. La persona no está partida, ni es una pepa de guama. Lo que está usando lenguaje simbólico para enseñar una realidad. Ustedes conocen esta expresión, donde está el palo está la astilla, ¿verdad que sí? Lenguaje simbólico. No estamos hablando de palos literales, ni astillas literales. Hijo de tigre sale pintado. Pero estamos hablando de gente, no estamos hablando de tigres. Hablamos de blanco como la nieve, lenguaje simbólico. También hablamos, esto es una expresión muy colombiana, más contento que mono estrenando lazo. Eso es lenguaje simbólico. Es decir, algo representa algo distinto. Un símbolo es una similitud, una comparación, una analogía. Los símbolos no se pueden tomar literalmente. Tienen un significado más allá de lo literal. Las parábolas de Jesús están llenas de lenguaje simbólico. Jesús con frecuencia en sus parábolas usó la palabra como. El reino de los cielos es como levadura. El reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. El reino de Dios es como un hijo que se fue de la casa. Es decir, la palabra como indica que se está haciendo una comparación. Un ejemplo de esto, y ustedes tienen todo un material aquí en el manual, los que tienen el manual, es la historia de, le dicen la historia del juez injusto. A mí no me gusta ese nombre porque la parábola no se centra en el juez, la parábola se centra en la viuda. Yo le digo la parábola de la viuda persistente, la que sigue viniendo al juez para que el juez le hiciera justicia. Bueno, esa parábola, el juez en el mundo real representa a Dios. La viuda representa a la iglesia en el tiempo de angustia. El adversario que le quitó todo a la viuda representa a Satanás. Es decir, que los personajes de las parábolas representan algo mucho más grande, mucho mayor que lo literal.
Cada símbolo tiene un significado literal, es decir, literalmente se puede entender, pero lo importante es el valor simbólico que tiene ese símbolo. El lenguaje por señas es lenguaje simbólico. Por ejemplo, los que ustedes han visto que cuando una persona está predicando hay una persona que está señalizando el sermón. ¿Qué significa esto? Significa amor. Esto es lenguaje simbólico, porque esto no es amor. Representa amor. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, eso es lenguaje simbólico. Jesús empleó símbolos para representar diferentes funciones de su ministerio. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero Jesús no era un pastor, era como un pastor. Jesús dijo, yo soy la vid, pero Jesús no era una vid. En cierto sentido es como una vid. Jesús dijo, yo soy la puerta, Jesús no es una puerta, pero sí es la entrada a la salvación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero Jesús no es pan literal. Jesús dijo, yo soy la roca, pero Jesús no es una roca literal. El propósito del símbolo es enseñar una realidad espiritual mucho mayor que va más allá de lo que es literal. En los tiempos bíblicos, la gente vivía en lo que yo llamo un mundo animado. Los ríos, el sol, las montañas, las estrellas, las ovejas, entre otras cosas, tenían valor simbólico. La gente cuando veía esas cosas literales, ellos reconocían que representaban algo mucho mayor. Por ejemplo, cuando los hebreos veían el sol, ellos inmediatamente pensaban, el sol, símbolo de Dios, la fuente de la luz, el sol de justicia que se levanta con salud en sus alas. Es decir, ellos veían en los objetos una gran lección espiritual. Ahora, nos es menester reconocer que hay símbolos vivos y símbolos muertos. Ahora, los símbolos vivos son aquellos símbolos que usamos hoy en día que todavía la gente puede entender. Por el otro lado, hay símbolos muertos. ¿Qué queremos decir por símbolos muertos? Son aquellos símbolos que usa la Biblia que ya nosotros no usamos y por lo tanto no podemos comprender. Y por eso nos es menester descifrar esos símbolos. Porque la mayoría de los símbolos de Daniel y Apocalipsis ya nosotros no usamos esos símbolos en la misma manera hoy. Son símbolos muertos para nosotros porque nosotros no los podemos entender, no los usamos así. Así que hay que descifrarlos. Ahora, ¿por qué emplea la Biblia lenguaje simbólico? Estamos al pie de la página 402 en el manual. ¿Por qué emplea la Biblia lenguaje simbólico? Se ha dicho que un retrato vale por ¿cuántas palabras? Un retrato vale por 1000 palabras, y esto es cierto. Los símbolos se usan en lugar de lenguaje abstracto, porque la lección se recuerda por más tiempo. Por ejemplo, cuando decía Jesús, yo soy el buen pastor, cada vez que la gente después veía un pastor se acordaba de que Jesús es el buen pastor. Cuando Jesús decía, yo soy la roca, vengan a mí y beban, cuando la gente veía una roca grande decía, símbolo de Cristo Jesús. Es decir, el retrato le recordaba a la gente la lección espiritual porque se había usado un símbolo. Si se hubiera usado un lenguaje abstracto, si Jesús hubiera dicho, bueno, ustedes pueden venir a mí, yo les voy a dar el Espíritu Santo, pues la gente hubiera entendido eso. Pero cuando Jesús dice, yo soy la roca y de mí va a salir el Espíritu Santo, cada vez que la gente veía la roca y veía agua, ellos sabían que representaba a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Cada vez que la persona oye o ve el símbolo, la gente recuerda la lección que quería enseñar el símbolo. Ahora, los símbolos también hacen posible trascender el tiempo y el espacio. Por ejemplo, si Dios le hubiera hablado a Juan del capitalismo, del comunismo, de los Estados Unidos, de las armas nucleares, de tanques de guerra y de ametralladoras, Juan no hubiera entendido ni papa lo que Dios le estaba tratando de decir.
Así que Dios usa el lenguaje de la época para ilustrar lo que va a suceder en el futuro. Les doy un ejemplo. La hermana White dice que los impíos al final de la historia se van a volcar en contra de los falsos pastores que los engañaron. Ella dice, van a sacar sus espadas y van a acabar con sus falsos dirigentes espirituales. Bueno, en esta época no usamos espadas prácticamente. Hoy diríamos que la gente va a usar una pistola, ¿verdad que sí? Pero no había pistolas en los tiempos bíblicos. Así que tenemos nosotros que recordar que los símbolos que se usan en la Biblia trascienden el tiempo y el espacio. Otro ejemplo, la Biblia habla de que Dios registra nuestras acciones en libros, porque esa era la forma como se guardaba información en la Biblia. Pero yo creo que hoy, si Dios quisiera decir cómo es que Dios conserva la información, se hablaría de que Dios lo pone en un disco duro. Y hablaríamos de DVDs. Y hablaríamos de Dios mostrando todo en pantalla grande, en Super HD. ¿Ve? Pero si Dios le hubiera hablado a Juan, le hubiera dicho, bueno, va a haber un panorama después del milenio, a donde yo voy a mostrar en HD, en un DVD, la historia de la raza humana. Juan hubiera dicho, ¿y qué es un DVD? ¿Y qué es eso de alta definición, de HD? No hubiera entendido. Así que la Biblia habla en el lenguaje de la época. El mensaje se guarda en los libros. No se usa el lenguaje de hoy en día. Juan no hubiera entendido capitalismo, no hubiera entendido comunismo. Eso no existía en su época. Pero en Apocalipsis 11 Dios habla del origen del comunismo en la Revolución Francesa. Y en relación con los Estados Unidos habla del capitalismo. En Apocalipsis 18 habla de la caída del capitalismo. ¿Están entendiendo ese principio? Muy importante. Ahora, otra razón por la cual se usaron símbolos es porque los símbolos le ocultan el contenido del mensaje a los que se oponen al mensaje. Jesús declaró que él hablaba en parábolas porque sus enemigos no podían decir, tú estás hablando en contra de nosotros, porque Jesús usaba lenguaje simbólico. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la parábola de los mensajeros que fueron enviados para conseguir fruto a la hora de la cosecha. Jesús da esa parábola, dice que se mandan mensajeros, acaban con ellos, manda otros mensajeros, también los matan y finalmente manda a su hijo. Interesante esa parábola. Yo pregunto, ¿los que estaban escuchando sabían que Jesús estaba hablando de ellos? No, hasta el final. Ahora, muchas veces Jesús no interpretaba la parábola. Sabía que los iniciados, los seguidores de él, iban a entender el significado de la parábola, pero al contar la parábola no se iba a echar encima a los enemigos. Claro, al final de esa parábola, después que Jesús contó la parábola, dice que los que estaban escuchando sabían que estaba hablando de ellos. Pero no siempre era así. Y muchas veces sabían que Jesús estaba hablando de ellos, pero no podían decir, Jesús estaba hablando de nosotros, porque Jesús sencillamente podía decir, yo no los mencioné a ustedes. Yo lo que hice fue contar una parábola. Es decir, Jesús a veces contaba parábolas para ocultar el significado de sus enemigos y para que sus seguidores pudieran entender el lenguaje que él estaba usando. ¿Está claro ese punto? Ahora, ¿cómo hemos de interpretar los símbolos? Estamos en la página 403. ¿Cómo debemos nosotros interpretar los símbolos? Aquí hay algunos principios vitales sobre cómo interpretar símbolos. Número 1, debemos descubrir la fuente original del símbolo. ¿A dónde se emplea por primera vez el símbolo? Si conseguimos un símbolo en Apocalipsis, necesitamos descubrir de dónde viene ese símbolo en otras partes de la Biblia. La mayoría de los símbolos de Apocalipsis, hermanos y hermanas, vienen del Antiguo Testamento. Así que debemos usar una concordancia bíblica y debemos usar las referencias marginales, hemos hablado de esto,
para conseguir los textos del Antiguo Testamento a donde aparecen esos símbolos. Porque muchas veces Apocalipsis no interpreta los símbolos. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento se da el símbolo y también lo que significa el símbolo. Así que debemos buscar el origen de los símbolos en Apocalipsis y en Daniel. Y al hacer eso, podemos buscar el significado de los símbolos en las referencias marginales y en una buena concordancia. Por ejemplo, si ustedes encuentran en Apocalipsis en las trompetas que dice se quemaron una tercera parte de los árboles, dice árboles, ¿qué es eso? Ahí no interpreta qué son los árboles. Pero pueden ir al Antiguo Testamento, al Salmo 1 dice que el justo es como un árbol plantado junto a ríos. Ese es un símbolo. El Salmo 92 menciona la palmera como un símbolo del pueblo de Dios. En otras palabras, vamos al Antiguo Testamento a donde se origina el símbolo para interpretar el símbolo en el libro de Apocalipsis. Ahora, a veces el significado de los símbolos se explica en el mismo contexto. Es decir, a veces no tienen que buscar el origen del símbolo porque el mismo contexto en que aparece el símbolo explica qué es. Por ejemplo, en Daniel 7 tenemos 4 bestias: león, oso, leopardo y dragón. Si ustedes leen el versículo 17, dice, estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ya no hay que adivinar, porque el mismo contexto de Daniel 7 explica el significado del símbolo. Tenemos también, por ejemplo, Apocalipsis 17, dice que una ramera está sentada sobre muchas aguas. No tenemos que adivinar qué son las aguas, porque el mismo capítulo dice en el versículo 15, las aguas que has visto son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Así que hay que buscar en el contexto mismo. Si el contexto mismo no lo explica, entonces vamos a otros textos de la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, a donde sí se explica el significado del símbolo. ¿Vamos bien? Principios muy importantes para interpretar acertadamente los símbolos. Otro punto muy importante es que, hermanos y hermanas, para interpretar el libro de Apocalipsis necesitamos conocer 4 historias del Antiguo Testamento a cabalidad. La primera historia que tenemos que entender a cabalidad es el santuario. En nuestro segundo tema esta mañana vamos a hablar del santuario. Le voy a mostrar que el libro de Apocalipsis sigue el orden exacto del santuario, desde el campamento hasta el lugar santísimo, en orden perfecto. Es decir, ¿cómo vamos a entender Apocalipsis si no entendemos el santuario del Antiguo Testamento? Esa es la primera historia que necesitamos conocer al derecho y al revés. En segundo lugar, necesitamos conocer la historia de Elías, de comienzo a fin. Porque la historia de Elías se repite al final de la historia globalmente con el Israel espiritual. Pero para entender la aplicación final tenemos que entender primeramente el marco histórico de cómo sucedió. No podemos saber cómo sucederá al menos que sepamos cómo sucedió. Así que tenemos que conocer al derecho y al revés la historia de Elías. En tercer lugar, necesitamos conocer al derecho y al revés la historia del éxodo de Israel de Egipto. Porque a través de todo el libro de Apocalipsis aparece simbología que tiene que ver con el éxodo de Israel de Egipto. Les doy un ejemplo nada más. En Apocalipsis el capítulo 15 dice que los 144,000, que son los que están vivos en la segunda venida, dice que ellos cantan el cántico de Moisés y el Cordero. Ahora, cuando encontramos eso, necesitamos comprender, hermanos y hermanas, que no es suficiente decir, bueno, el cántico va a ser igual. No. Al mencionar el cántico de Moisés y del Cordero, nos está dando una clave diciendo, regresa al Antiguo Testamento y estudia toda la profecía del Éxodo, porque todo lo que sucedió en el Éxodo se va a repetir de nuevo. El himno es sencillamente la culminación de toda la experiencia. Y ustedes tienen en el manual un material donde yo hago una comparación entre todos los eventos relacionados con el Éxodo y los eventos como se cumplen al final de la historia. Así que hay que conocer cabalmente la historia del Éxodo. Y en cuarto lugar, es vital
conocer la historia de la liberación de Israel del cautiverio babilónico. Babilonia se menciona repetidas veces en el libro de Apocalipsis. No solo hay que conocer la liberación de Israel del cautiverio en Babilonia, sino hay que ir hasta la Torre de Babel. Hay que entender Génesis 11 para comprender Babilonia en Apocalipsis. Así que esas son 4 historias claves que necesitamos entender para comprender el libro de Apocalipsis. Ahora, otro punto muy importante es que los símbolos en la Biblia son líquidos. Y estoy hablando en lenguaje simbólico. Porque en realidad los símbolos no son agua ni jugo de naranja. ¿Qué queremos decir por decir que los símbolos son líquidos? Lo que queremos decir es que los símbolos toman diferente forma dependiendo del contexto a donde aparecen. Los símbolos no siempre significan lo mismo en todos los contextos. Pueden significar diferentes cosas en diferentes contextos. Así como el líquido cambia conforme al recipiente en que se encuentra el líquido, de la misma manera los símbolos toman la forma del contexto en el cual aparecen. Vamos a tomar aquí algunos ejemplos. Tengo varios acá. Un león, ¿qué representa un león? ¿Puede un león representar a Cristo? Sí, el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar un león a Babilonia? Daniel 7. ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? Sí. Así que cuando usted encuentra león, no simboliza siempre lo mismo. Usted tiene que tomar en cuenta el contexto. Tenemos también en la Biblia vino. ¿Qué representa el vino? Ahora, yo solamente les voy a mencionar, en el sílabo, en el manual están todos los textos de todo esto. No podemos tomar tiempo para leerlos porque tendríamos que tomar varias semanas para cubrir este manual, literalmente. Pero ¿qué representa el vino? El vino puede representar la sangre de Cristo. ¿No tomó Jesús jugo de uva, dijo, esta es mi sangre? Claro que sí, es simbólico. También puede representar la sangre de los impíos. Recuerda, sangre sale del lagar. Y Jesús se mancha sus vestidos con la sangre de los impíos y es el lagar, es jugo de uva. También puede representar el vino doctrinas verdaderas o doctrinas falsas, dependiendo si el vino es fermentado o no. Es decir, cuando encuentra la palabra vino, no siempre significa lo mismo. ¿Qué significa una estrella cuando conseguimos una estrella en la Biblia? ¿Puede representar la estrella a Cristo? Es la estrella matutina. ¿Puede representar una estrella a Satanás? Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? O Lucifer, hijo de la mañana. También puede representar los ministros de la iglesia en Apocalipsis 1. Y también puede representar al fiel pueblo de Dios. Así que cuando encuentran estrella, no piensen que significa solamente una cosa. Ahora, ¿qué representa levadura? En la Biblia, ¿qué representa la levadura? Siempre decimos la levadura representa el pecado. Es cierto, la levadura puede representar el pecado, pero no siempre. La levadura, en la parábola de la levadura que dio Jesús, representa en realidad el Espíritu Santo que se coloca dentro de la iglesia, que es la masa, y causa que la masa crezca. Es decir, el Espíritu Santo se coloca en la iglesia y la iglesia crece. Es decir, la levadura puede representar el pecado, pero también puede representar el Espíritu Santo, dependiendo del contexto a donde aparezca. El rey del norte en la Biblia, el rey del norte, el verdadero rey del norte es Dios, pero también puede representar al papado que procura ocupar el lugar de Dios en la tierra. Un macho cabrío puede representar a Cristo. ¿Recuerdan en el día de expiación había un macho cabrío que representaba a Cristo? Pero también puede representar ¿a quién? A Satanás, porque Satanás también, había un macho cabrío que representaba a Satanás. También puede representar un macho cabrío al imperio griego, según el capítulo 8 de Daniel. Puede representar un gran líder político, según Isaías 14:9. Es decir, los símbolos toman la forma del contexto en el cual aparecen. Una espada puede representar la Biblia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Pero la espada también puede representar el poder civil en Apocalipsis el capítulo 13. La expresión los hijos de Dios puede representar a los representantes de otros mundos o puede representar a las personas que han sido redimidas por Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Así que cuando consiguen la expresión hijos de Dios, dice, esos son ángeles. No siempre, en Job son ángeles. Pero en Génesis 6 los hijos de Dios son los fieles del Señor, los de la genealogía de los fieles. ¿Les está quedando claro este punto? Ahora, es importante no aislar el símbolo de su legítimo contexto. Algunas personas se enfocan en los símbolos individuales y tienen una interpretación de un montón de símbolos. Pero no debemos nosotros aislar los símbolos y sencillamente buscar el significado de los símbolos. Cada símbolo es una pieza de rompecabezas. Cada vez que interpretamos un símbolo, lo juntamos al rompecabezas y entonces cuando hemos interpretado todos los símbolos, tenemos el cuadro completo. El propósito de interpretar cada símbolo es ver cómo cuadra con el panorama general, con el panorama total. El siguiente punto es, debemos buscar las características principales del símbolo y aplicar las características principales. Ahora, lo que voy a decir no es con el propósito de ser sacrílego. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, pero Jesús no tiene 4 patas. ¿Por qué se dice que Jesús es el Cordero de Dios? No se puede aplicar todo lo relacionado con el Cordero. ¿Qué aspecto del Cordero representa Jesús? Mansedumbre, ¿verdad que sí? Es llevado como oveja al matadero, no abre su boca. También el hecho de que el Cordero se usaba para sacrificar el Cordero, el sacrificio de Cristo. Pero no significa que van a tomar todo lo relacionado con el símbolo y lo van a aplicar, porque son solamente ciertos aspectos del símbolo que debemos nosotros aplicar. Ahora, no les imponga a los símbolos, el último principio, y luego vamos a anotar algunos ejemplos, no le imponga a los símbolos significados contemporáneos al símbolo. Por ejemplo, la Biblia usa mucho el color rojo. Podríamos caer en el error de decir, el rojo es comunismo. Porque hoy en día el rojo es el color que usan los comunistas. Si no lo creen, echen un vistazo de lo que está pasando en Venezuela. Toda la ropa que usan los oficialistas del gobierno es ropa ¿qué? Roja. Pero porque el rojo hoy representa el comunismo, no significa que en la Biblia cada vez que consiguen el color rojo representa el comunismo. El oso de Daniel 7. Algunos dicen que es Rusia, porque la señal hoy, el símbolo nacional de Rusia es el oso. Eso es ser irresponsable. No tomamos lo que significan los símbolos hoy y los proyectamos a los tiempos bíblicos. ¿Qué diríamos del león? Algunos dicen el león representa a Inglaterra, porque el símbolo nacional de Gran Bretaña es el león. Pero no tomamos el significado del león hoy y lo proyectamos a la Biblia. Dejamos que la Biblia misma se explique ella. Estos son algunos de los principios que necesitamos aplicar cuando estudiamos los símbolos. ¿Les quedaron claros? Ahora, con la práctica nos volvemos peritos en el asunto este. Ustedes no van a tomar todos estos principios y decir, ok, ya sé cómo hacer todo con los símbolos. No, tiene que hacer referencia al manual y aplicar los principios. Mientras más los apliquen, más fácil va a ser interpretar el significado de los símbolos. En la Biblia, en las profecías, las personas proféticas son simbólicas. Por ejemplo, ¿qué representa una mujer en las profecías? Una iglesia. ¿Ve? Una mujer representa la iglesia, es una persona. Balaam, se menciona Balaam en la iglesia de Pérgamo, representa que la apostasía vino desde adentro de la iglesia, se corrompió la iglesia desde adentro, como Balaam procuró corromper a Israel desde adentro. Jezabel es una mujer, representa una iglesia apóstata, la iglesia romana. Elías
representa el remanente final de Dios en la tierra. Es decir, en las profecías las personas son simbólicas. Balaam, Jezabel, Elías, una mujer. No debemos tomar literalmente estas personas. En realidad, estas personas son simbólicas de movimientos futuros. En las profecías, los nombres son simbólicos. Permítame leerles un par de citas que encontramos en el diccionario, un diccionario bíblico, donde dice: en el modo de pensar de la Biblia, el nombre no es meramente un rótulo de identificación. Es decir, el nombre no es solamente para identificar a una persona y distinguirla de otra persona, sino más bien una expresión de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre indica la naturaleza de la persona. El nombre de una persona revela su carácter. Adán fue capaz de nombrar las bestias y las aves porque, según lo dijera Milton, comprendía su naturaleza. Por eso es que Adán pudo nombrar las bestias. Las nombró de acuerdo a su carácter, su forma de ser. También el mismo diccionario dice: el hablar o actuar en nombre de una persona significa actuar como representante de esa persona y por ende ser partícipe de su autoridad. Similarmente, llevar el nombre de una persona significa que el dueño del nombre es propietario de esa persona. Quien quiera que lleve el nombre está bajo la autoridad y la protección del dueño del nombre. Aquello que lleva el nombre de Jehová es su posesión y por lo tanto cae bajo su autoridad y su protección. En las profecías los nombres son vitales. Yo pregunto, por ejemplo, ¿los nombres de las 7 iglesias son importantes? ¿Es importante saber el significado de los nombres? Éfeso significa deseable. ¿Quién no desearía vivir en la época de la iglesia apostólica? ¿Verdad? Esmirna significa mirra fragante. Se usaba mirra para embalsamar a los muertos. Y la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los emperadores romanos. El nombre cuadra con lo que sucedió en la época. El nombre Nimrod significa rebelión, el constructor de la torre de Babel. ¿Le cuadraba bien el nombre? ¿Cómo no? Babilonia significa ¿qué cosa? Confusión. Hoy en el mundo religioso impera la confusión doctrinal. ¿Cómo no? Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Le cuadra el nombre? Claro que sí. Lucifer, portador de luz, es decir, reflejaba la luz del Señor. Saraí significa risa, porque era muy risueña. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? Se metió a la carpa y se echó a reír, porque decía: estoy demasiado vieja. Daniel significa Dios es mi juez, y el libro de Daniel se centra en el juicio. Esaú significa rojo. ¿Saben por qué le pusieron rojo? Porque cuando nació con bien peludo y el pelo lo tenía rojo. Por eso le pusieron rojo. Miguel significa ¿quién es como Dios? Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Por qué ese nombre? Qué raro ponerle un nombre: cuando muera será enviado. ¿Saben cuándo murió Matusalén? El año que vino el diluvio. Era una profecía de tiempo su nombre. Satanás significa acusador. ¿Le cuadra bien el nombre? ¿Cómo no? Diablo significa mentiroso, diabolos. Elías significa mi Dios es Jehová. ¿Qué es significativo eso? Enoc significa dedicado. Esdras ayuda, y Esdras fue el que ayudó a reedificar la ciudad de Jerusalén. Nabal significa fatuo. Y la esposa misma le dijo: bien lo han nombrado, porque es un fatuo. Lázaro significa que Dios me ayude, porque este rico no me está ayudando. Israel significa príncipe de Dios. Salomón significa el dador de paz, porque durante el tiempo de Salomón imperó la paz en Israel. Boanerges significa hijos del trueno. Bien, una buena descripción del carácter de Juan y su hermano. Moisés, uno sustraído, porque Moisés fue sustraído de las aguas. Belén, casa de pan. ¿Quién nació en Belén? Jesús.
Nazaret, retoño. ¿A dónde creció Jesús? En Nazaret. Getsemaní, almazara, es a donde se saca el aceite de las aceitunas, presionando. ¿Estuvo Jesús presionado en el Getsemaní? ¿Cómo no? Gólgota, lugar de la calavera, donde murió Jesús. Bien, los nombres son significativos. Jordán significa el que desciende, porque el Jordán desciende del monte Hermón rápido y tortuosamente para entrar al valle. Isaías, la salvación del Señor. Isaías profetiza la salvación del Señor a través del Mesías. Yahweh Jireh significa Dios o Jehová proveerá, cuando Abraham ofreció a Isaac. Bien nombrado. Dalila significa la consumidora, y consumió a Sansón. Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa Jehová salva. Cristo el ungido. Jacob suplantador. Armagedón, monte de la congregación. Abadón, destructor. Yo pregunto, ¿son importantes los nombres simbólicamente hablando? Y estos son algunos, solamente algunos, para que veamos la importancia de conocer el significado. En las profecías, los números también son simbólicos. El número 4 representa universalidad, porque incluye los 4 ángulos de la tierra. Es decir, cuando usted encuentra 4, significa universalidad, o significa todo el cosmos. El número 7 representa ¿qué cosa? Perfección o totalidad. El número 3 representa la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El número 6 representa apostasía contra Dios. El número 10 significa todo o entero. Y no tenemos tiempo de leer todos los versículos, ahí los tienen en el manual. El número 40 representa tribulación. Cada vez que usted encuentra, Jesús va al desierto 40 días. El pueblo de Israel es probado por 40 años. 40 días Goliat desafió a los ejércitos de Israel. El 40 tiene que ver con tribulación. Y es interesante, Jerusalén fue destruida 40 años después de la muerte de Jesús. Así que los números hay que ver, si se usa un número en las profecías, hay que ver qué significa ese número. En las profecías las bestias son simbólicas. Las bestias representan naciones, representan imperios. Las 4 bestias de Daniel 7 representan 4 naciones. El león representa Babilonia, etc. En Daniel 8 el carnero representa Medo-Persia y el macho cabrío representa el reino de Grecia. En Apocalipsis 13 la bestia que se levanta de la tierra representa los Estados Unidos. ¿Y saben lo que dicen los futuristas? Dicen que la bestia que se levanta de la tierra representa un personaje, una sola persona. Eso viola los principios de interpretación profética de los símbolos, porque los símbolos, una persona no representa una persona. En realidad, esa profecía, la bestia representa una nación, porque en toda la Biblia bestias representan naciones. Y en Apocalipsis 11 la bestia que se levantó del abismo representa Francia, que se levantó en la Revolución Francesa, un poder satánico que vino de abajo. Crucificaron la Biblia, entronizaron a la diosa de la razón. Eso es lo que se describe en Apocalipsis el capítulo 11. En la Biblia, y esto lo hemos estudiado, los periodos proféticos también son simbólicos. Eso lo hemos estudiado, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el principio? ¿Cuánto vale un día literal en las profecías? Un año literal. ¿Cuánto vale un mes literal en las profecías? ¿Un mes qué? Simbólico. Es decir, mis hermanos y hermanas, que en las profecías, cuando usted encuentra un número en las profecías, un periodo de tiempo, tiene que aplicarle el principio un año equivale, un día equivale a un año. Es muy importante este principio. Un día literal equivale a un año literal. Ahora, para esto ustedes pueden hacer referencia
al material que estudiamos ya en esta serie, 20 razones para aplicar el principio de que un día representa un año. Ahora, en las profecías, los objetos y las cosas también son simbólicas. Por ejemplo, ¿qué representan las aguas en las profecías? Aguas, ustedes saben, representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Así que cuando encuentren aguas en las profecías, no piensen que se deben tomar literalmente. Por ejemplo, los futuristas, cuando llegan a Apocalipsis 16, donde dice que las aguas del Éufrates se secaron, ellos están esperando para dar lugar a los reyes del oriente. Ellos dicen, pues entonces hay que secarse ese río en Irak para que entonces puedan venir los chinos. ¿Qué clase de interpretación profética es esa? No está hablando del Éufrates literal, porque en la Biblia aguas representan ¿qué? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué representan ojos simbólicamente? Ojos representan sabiduría o inteligencia. Y les doy un ejemplo. En tiempo de graduación, uno a veces va a comprar una tarjeta de graduación para alguien. ¿Y qué animal aparece como símbolo de sabiduría en la tarjeta? Un búho. ¿Acaso el búho es súper inteligente? Debería ser una serpiente, porque Jesús dijo debemos ser sabios como serpientes. ¿Qué tiene el búho que da la impresión de que es muy inteligente? Unos ojotes bien grandotes, ¿verdad que sí? Es decir, los ojos, aún en nuestra forma de hablar, es un símbolo vivo todavía. Representa sabiduría o inteligencia. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Las llamas de fuego que se vieron en el día del Pentecostés representan ¿qué cosa? Simbolizan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fuego. Escuchen bien, el Espíritu Santo no es fuego. Ni tampoco es paloma, ni tampoco es aceite, ni tampoco es viento. Son símbolos de funciones del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. El sol que representa en la Biblia representa a Jesús. Se levantará el sol de justicia con salvación en sus alas. ¿Qué representa la frente a donde se coloca el sello de Dios? ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Espero que tenga un cerebro detrás de su frente. Es decir, significa que el sello de Dios se coloca en la mente de la persona. La mente le pertenece a Dios. ¿Qué representan los árboles en la Biblia? Los árboles en la Biblia representan al pueblo de Dios, pero también pueden representar a un pueblo apóstata. Porque en Lucas dice que el árbol seco representa a la nación de Israel que había rechazado al Mesías. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El aceite representa la obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué representa la vestimenta en la Biblia? El manto, ¿qué representa? El manto representa justicia. Pero cuando son harapos, es decir, cuando es un manto sucio, como en Zacarías el capítulo 4, representa el hecho de que la persona no tiene ¿qué? No tiene justicia. Nuestros mantos, dice en Isaías 59, dice, son como trapos de inmundicia. Es decir, un manto sucio representa que no tenemos la justicia de Cristo. Un manto limpio significa que estamos cubiertos de la justicia de Cristo Jesús. ¿Qué representa la espada simbólicamente? Representa la palabra de Dios, según el apóstol San Pablo, y también puede representar los poderes civiles. ¿Qué representan? Cuernos en las profecías. Cuernos representan reinos o pueden representar divisiones de reinos. Los 10 cuernos, por ejemplo, en el dragón de Daniel capítulo 7, ¿qué representan esos 10 cuernos? Significa las divisiones en que se partió el imperio romano, divisiones de reino. ¿Qué representan los 2 cuernos de carnero en el carnero de Daniel 8? Representa el hecho de que esta nación se componía de ¿cuántos reinos? Se componía de 2 reinos. Una nación compuesta de 2 reinos, los medos y los persas.
Ahora, ¿qué representan las estrellas simbólicamente? Pueden representar a Cristo, pueden representar a Satanás, pueden representar a los pastores de la iglesia y pueden representar a los miembros de la iglesia en general. Cuando consiguen la palabra montaña en las profecías simbólicas, ¿qué representan las montañas? Las montañas representan reinos. Y ustedes dicen, ¿dónde saca esa idea? Les doy un ejemplo nada más. En Daniel capítulo 2, dice que la roca pega en los pies de la imagen, desmenuza todo. El viento se lleva todo rastro de las naciones que establecieron los seres humanos y entonces la roca crece y llena toda la tierra. ¿Qué significa eso? Que la roca crece y se vuelve una gran montaña que llena toda la tierra. Daniel lo explica, dice que Jesús establecerá un reino universal que jamás se corromperá y el reino no será dado jamás a otro pueblo. Es decir, en la Biblia, simbólicamente en las profecías, montañas representan reinos. Ahora, en las profecías también los colores son simbólicos. Cuando encuentran un color, no pasen por alto el color. El blanco representa ¿qué? Pureza, luz, justicia. La mujer está vestida del sol. ¿Qué significa eso? Tiene mantos blancos de la justicia de Jesús. ¿Qué representa el azul? El azul representa la ley de Dios. En Números 15, 38 al 40, dice allí que en Israel la gente debía poner una orla en la parte inferior de su manto de color azul. Y dice ahí, para que recuerdes la ley de Jehová. ¿Y saben algo interesante? Hablando un momentico del poder papal. ¿Cuáles colores predominan en las ceremonias que celebra la Iglesia Católica? De los clérigos, de los ministros. La púrpura y la ¿qué? La escarlata. Escuchen bien, nunca encuentra uno que visten color azul. Muy interesante y muy diciente eso. Rojo, ¿qué significa rojo? Significa sacrificio. Puede representar la sangre derramada de Cristo o el sacrificio de los impíos al final del milenio. ¿Qué representa la púrpura? Cuando vistieron a Jesús de púrpura, ¿qué estaban diciendo? Este es un rey. Pero ellos no creían que era rey. Lo vistieron de púrpura para burlarse de él. ¿Qué representa el amarillo del oro? Representa el carácter. Dios dice, te haré más precioso que el oro de marfil. Y luego el negro, ¿qué representa? De Ofir, perdón. ¿Qué representa el negro? El pecado, las tinieblas, el error, estar bajo el dominio de Satanás. ¿Hay que tomar en cuenta los colores cuando aparecen en las profecías? ¿Cómo no? En la Biblia los lugares y las direcciones del compás son simbólicos también. Sodoma y Egipto son simbólicos. En Apocalipsis 11:8 dice que lo que sucedió en Francia, dice simbólicamente lo que sucedió es semejante a lo que ocurrió en Sodoma y en Egipto. ¿Qué dos cosas predominaron en la Revolución Francesa? En primer lugar, ateísmo. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová ni dejaré ir a su pueblo. ¿Se caracterizó Francia por el ateísmo? ¿Cómo no? ¿Se caracterizó por la inmoralidad de Sodoma? Sí, hoy usamos la palabra sodomía, ¿verdad? Para representar una inmoralidad extrema. Era tan terrible Sodoma que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Así de terrible era. Y así fue Francia. Es decir, que los lugares, naciones pueden ser simbólicas también de ciertas características morales. Babilonia representa la confusión que existe en el mundo hoy. Cuando la Biblia habla en las profecías de Babilonia, no debemos decir, Irak. No, Babilonia es un lugar, pero el lugar representa una idiosincrasia mundial. Israel y Jerusalén también tienen valor simbólico.
el rey del norte y el rey del sur. No debemos decir rey del norte y rey del sur. Pues entonces el rey del norte tiene que ser Canadá, porque está bien más al norte, y el rey del sur tiene que ser Argentina. No, las direcciones del compás se retiran, se quitan y se ven las características. El rey del norte en los tiempos bíblicos era Babilonia, porque para llegar a Israel había que venir hacia el occidente y luego bajar hacia Jerusalén. Y el rey del sur en los tiempos bíblicos era Egipto. Es decir, que no debemos nosotros pensar que cuando se usa el rey del sur y el rey del norte, tenemos que buscar a alguien literalmente en el sur o literalmente en el norte. No, el rey del norte es Babilonia y Babilonia es espiritual. El rey del sur es Egipto y Egipto representa el secularismo o representa el comunismo. Finalmente, en las profecías, las acciones muchas veces son simbólicas. Las acciones son simbólicas. Les doy un par de ejemplos. En Apocalipsis capítulo 10, se le dice a Juan que tome el librito, que dicho sea de paso, el librito es Daniel 8 al 12. Tiene un material en el manual especificando eso. Daniel 8 al 12 especialmente se enfoca en el juicio investigador, la purificación del santuario. Así que a Juan se le dice, come el librito. Es una acción. Nadie anda comiendo libros por ahí. Eso es simbólico. Y dice, será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Es lo que pasó en 1844. Juan representa el pueblo de Dios en 1844. El mensaje del juicio fue dulce porque esperaban que Jesús iba a venir. Pero luego el mensaje del juicio, de la purificación del santuario, se volvió amargo porque Cristo no vino cuando lo esperaban. Las acciones, en otras palabras, son también simbólicas. Y finalmente, en Apocalipsis 17 se menciona una ramera que se está portando como una ramera, está actuando como una ramera. ¿Qué representa eso? Un sistema religioso que actúa como actúa una ramera, fornica, es decir, no es fiel a su relación matrimonial, sino que en sus acciones fornica con los reyes, tiene otros amantes que no son Jesús. Así que hemos cubierto este principio. ¿Cómo interpretar los símbolos de las profecías? Si aplicamos estos principios, vamos a acertar en nuestra interpretación profética de los símbolos y no vamos a errar. Así que, hermanos y hermanas, tomemos estos principios que hemos estudiado y apliquémoslos en el estudio de los símbolos para que nuestra interpretación profética sea confiable y para que la gente pueda entender lo que Dios está tratando de enseñar.